Previamente en Cristianismo Católico con Ronald Jarry. El asunto Galileo. Galileo Galilei, el chico póster de la persecución de la fe irracional a la ciencia y a la razón. Si esto requiere de verdad un video independiente, que Dios mediante entonces verá la luz del día. Si hay un episodio de la historia universal en que nada es lo que parece, es este. Sabe demasiado, envíen al personal. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Ronald Jarry. Hoy presentamos el Affaire Galileo. Prólogo. En febrero de 1998, la prestigiosa publicación científica del Reino Unido llamada The Lancet publicó un estudio científico del cual el autor principal era el Dr. Andrew Wakefield, gastroenterólogo pediatra. El estudio sugería un vínculo entre la administración de la vacuna MMR, sarampión, paperas y rubéola, y el autismo. El estudio fue realizado por pares, es decir, colegas médicos y análogos a la naturaleza del estudio, y se consideró que aportaba una hipótesis novedosa sobre un posible síndrome nuevo relacionado con el autismo y enfermedades gastrointestinales. Esto, muy a pesar de que la muestra del estudio era de apenas 12 sujetos, ridículamente insignificante para sacar cualquier tipo de conclusiones basadas en hallazgos de una muestra tan pequeña. Adicionalmente, no hubo un grupo de control en el estudio, un requisito usual para este tipo de publicaciones. Y para rematar, el estudio dependía de evidencia anecdótica. Y aún así, el estudio fue publicado. El estudio provocó una histeria de masas que destruyó para siempre la confianza de buena parte del público en las vacunas, lo que produjo una sensible baja en la vacunación de infantes y menores hasta el 80% en algunos lugares, y la aparición de nuevos brotes significativos de sarampión y de paperas. Esto, no obstante, que durante los siguientes 10 años, a partir de 1998, múltiples estudios epidemiológicos no encontraron los vínculos entre la vacuna MMR y el autismo. Asimismo, a partir de 2004, el periodista Ryan Deer comenzó a publicar la reputación del Dr. Wakefield y de su estudio. El doctor había convenientemente omitido revelar, entre otras cosas, que el estudio fue financiado por abogados. Hubo conflictos de ética profesional en la administración de procedimientos médicos a los sujetos del estudio, y peor aún, que el Dr. Wakefield tenía un severo conflicto de intereses al ser el poseedor de una patente de una vacuna individual para el sarampión. Coincidentalmente, el estudio, liderado por el Dr. Wakefield, recomendaba administrar las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola en forma separada, recomendación de la cual Wakefield potencialmente se hubiera beneficiado en grande, y lo cual podía ser la verdadera intención por la cual se hizo semejante estudio científico. Wakefield perdería su licencia para practicar medicina en el Reino Unido el 24 de mayo de 2010. The Lancet retiró por completo el estudio también en 2010. La demora de 12 años en el retiro o retractación del estudio se debió en parte a la necesidad de realizar investigaciones rigurosas y a los procedimientos legales y éticos relacionados con el caso. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y continúa hasta nuestros días, ya que la confianza en la vacunación para adultos, infantes y menores quedó destruida. Primero, ¿qué sabe la gente de Galileo Galilei? ¿Qué es lo que la gente sabe acerca de Galileo Galilei en la actualidad? Bueno, la gente que no está empapada del asunto, y en realidad muchos académicos y gente de ciencia, sabe que Galileo fue un señor muy importante, que por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, fue torturado, enjuiciado y hasta quemado por la Iglesia Católica, demostrando con esto lo sanguinaria y retrógrada que es. Por eso es que el Papa y los curas no deben meterse en nada. Y Galileo, cuando lo obligaron a retractarse, alcanzó a decir: Epur si mueve, pero si se mueve. Tomen eso, inquisidores de pacotilla. Segundo, el conocimiento es un trabajo acumulativo. Antes de proseguir, hay que recordar que fue Isaac Newton quien hizo referencia a que su éxito en el ámbito científico se debía a que se había erguido en los hombros de gigantes. Esto quiere decir que el progreso científico no sucede en un vacío, sino que es una acumulación de esfuerzos de diferentes personas a lo largo del tiempo. Tercero, Aristóteles, un gigante duro de derribar. Esa acumulación de esfuerzos también es necesaria para corregir los errores que detienen el avance y el logro de más conocimiento. Por ejemplo, si bien los aportes de Aristóteles en lógica, política, biología y medicina son incontestables,
Sus postulados bien pudieron haber tenido ciertos efectos limitantes en la búsqueda y logro del conocimiento. Cierta inercia intelectual proveniente de su éxito al ser sus ideas aceptadas, produciendo un firme consenso y cierta complacencia, se originó y frenó casi en seco la búsqueda de nuevas teorías y enfoques. Aunque Aristóteles valoraba la razón y la lógica, también tenía reservas hacia la experimentación empírica, ya que, no sin razón, consideraba que los sentidos pueden ser engañados. Un énfasis en la deducción a partir de principios a priori tendría efectos muy duraderos en la investigación basada en la observación y en la experiencia directa. Como dije anteriormente, el éxito de la difusión y la aceptación de sus postulados ocasionó también dogmatismo. Como se dice en esta época, ¿para qué iniciar con una fórmula ganadora? Muchos eruditos en gente de ciencia pensaron así durante casi 2 milenios. Añadámosle el hecho de que Aristóteles defendía el modelo geocéntrico del universo con la Tierra en el centro, una postura que originalmente alimentaba la natural soberbia humana y que accidentalmente, no deliberadamente, encontró eco en los cristianos en general, ya que al fin y al cabo la Biblia muestra lo especiales que somos en los planes de Dios, a pesar de nuestra innata inclinación a lo malo. Con semejantes credenciales, no es de extrañar que el modelo astronómico que acogió el postulado aristotélico geocentrista propuesto por Claudio Ptolomeo, un científico griego del siglo II después de Cristo, cuando la religión cristiana era clandestina y perseguida, terminara al final siendo acogida por un amplio consenso general que incluyó a los fieles y a la jerarquía cristiana católica, el cual duraría más o menos unos 1500 años. Cuarto, ¿acaso la Iglesia Cristiana Católica está en contra de la ciencia? Para poder entender el affair Galileo, hay que tener muy en cuenta que la Iglesia Cristiana Católica nunca se ha opuesto a la ciencia ni a la búsqueda del conocimiento. De hecho, en su momento, la Iglesia Cristiana Católica jugó un papel muy importante en la preservación y continuación del conocimiento. Durante la Edad Media, fue la Iglesia que, a través de copistas y monjes que transcribían obras del mundo antiguo, conservó la ciencia y el conocimiento, mientras que lo que quedaba del Imperio Romano y luego las primeras naciones-estado europeas sufría la permanente invasión de vikingos, hunos, vándalos, bárbaros y musulmanes. Eso cuando no estaban peleando entre sí. Esta actitud pro-ciencia ha continuado a lo largo de los siglos. Tanto es así que fue el sacerdote Georges Lemaitre quien propuso por primera vez su teoría astronómica del átomo primigenio en 1931. El nombre de átomo primigenio no tuvo mucha acogida, por lo que el mundo lo conoce en realidad como la teoría del Big Bang. Lemaitre, un sacerdote y físico belga, llegó a esta conclusión tras analizar las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y observar que el universo no es estático, sino que se expande. Su idea de que todo el universo surgió de un punto extremadamente denso y caliente fue revolucionaria en su época y sus efectos se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Quinto, Copérnico podía tener miedo de los protestantes, pero no de los católicos. Teniendo en cuenta todo esto, ¿resulta acaso difícil de aceptar que quien propuso el modelo astronómico heliocéntrico fue un sacerdote católico llamado Nicolás Copérnico? El libelo de uso corriente alude a que Copérnico publicó su obra De Revolutionibus Orbium poco antes de su muerte en 1543, debido al miedo que tenía la reacción de la jerarquía de la Iglesia Cristiana Católica, especialmente la Inquisición. Recordemos primero, antes de seguir, que la visión del universo que tenían los hombres de Iglesia entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, el arco que va de Copérnico a Galileo, no era específicamente cristiana ni bíblica, sino griega. Y aún en estos días se sigue considerando a la antigua Grecia como la cuna de la civilización occidental. ¿Y si de todos modos Copérnico tenía miedo? No. No. Si bien Copérnico sabía que sus ideas serían comprometidas por implicaciones teológicas, no se sentía especialmente intimidado en ese sentido, ya que justamente exponentes del mundo eclesiástico le habían apoyado y animado en su trabajo, entre ellos el cardenal Nicolaus von Schoenberg, quien le animó muchas veces a completar y divulgar su obra. Como si fuera poco, Copérnico había instalado su rudimentario observatorio en un terreno de la Catedral de Frauenburg.
Y para que no queden dudas, de Revolution Ilus Orbium está dedicado al Papa Pablo III, también astrónomo aficionado. Y la obra tenía un imprimatur, un anuncio que la Iglesia Cristiana Católica pone en escritos para dejar constancia de que no existen objeciones para su publicación. Del imprimatur bien se puede alegar que es un arma de doble filo, ya que este se puede interpretar como una injerencia, pero también deja constancia de que la institución nunca tuvo algo en contra de Copérnico ni del heliocentrismo, siempre y cuando se presentara como una hipótesis, ya que no había sido probado. Ya hablaremos de esto más adelante. Mientras tanto, ¿cuál fue la reacción de la Reforma a los primeros partidarios del heliocentrismo? Es esta, en cambio, la reacción textual de Lutero a las primeras noticias de las tesis de Copérnico. La gente le presta oídos a un astrólogo improvisado que trata de mostrar en cualquier modo que no gira el cielo sino la tierra. Para ostentar inteligencia basta con inventar algo y darlo por cierto. Este Copérnico, en su locura, quiere desmontar todos los principios de la astronomía. Entonces trataba de amenazas vacías. El protestante Kepler, quien acogió el sistema copernicano y luego corregiría con sus leyes del movimiento, fue expulsado del Colegio Teológico de Tubinga para huir de sus correligionarios que lo juzgaban blasfemo como partidario de una teoría considerada contraria a la Biblia, que tuvo que abandonar entonces Alemania y refugiarse en Praga. Y es tan significativo como ignorado, al igual que demasiadas cosas en este asunto, que al copernicano y reformador Kepler le llegó una invitación para enseñar en territorio pontificio en la prestigiosa Universidad de Bolonia, en pleno territorio católico. Siempre Lutero, quien más veces repitió, se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra tiene más de 6.000 años. Esta literalidad, este fundamentalismo que trata la Biblia como el Corán, no sujeta pues a interpretación, caracteriza toda la historia protestantista y todavía sigue en vigor, defendido por la actividad de iglesias y sectas inspiradas en la Reforma, en gran expansión en Estados Unidos y otros países. Sexto, ahora sí, Galileo. Aunque su biografía completa es muy interesante y necesaria para el contexto, nos vamos a concentrar en su carrera de hombre de ciencia a partir de 1581, cuando deja de lado sus estudios de medicina para estudiar matemáticas, con Ostilio Ricci. En ese viaje de conocimiento descubre el isocronismo de las oscilaciones del péndulo, un paso crucial en la comprensión de los fenómenos naturales y en la evolución de la ciencia. Recordemos nuevamente las reservas que Aristóteles tenía hacia la experimentación empírica debido a que los sentidos podían ser engañados. Pues bien, a partir de aquí es cuando aparece la primera herida en el gigante aristotélico que terminará por ser derribado. Si bien si alguna oposición fue posible debido a la inercia de casi 2 milenios. Hacia 1586 Galileo construye la balanza hidrostática para determinar pesos específicos. En 1589 se convierte en profesor de matemáticas en Pisa y en 1592 ocupó una cátedra en la Universidad de Padua e inventa el termómetro de gas. En 1609, y después de oír acerca de un novedoso invento hecho en los Países Bajos, Galileo construye su primer telescopio a base de prueba y error. Se le puede llamar telescopio, ya que la gran genialidad de Galileo fue dirigir el invento holandés a los cielos para ver por primera vez los cuerpos celestes en 3X. Es necesario recalcar que Galilei conocía personalmente a Johannes Kepler, quien hizo los aportes más teóricos a la astronomía de su tiempo, y sin embargo, en 1609 ni en 1619, Galileo hace menciones a las leyes keplerianas del movimiento planetario ni las incluye en sus cálculos. ¿Por qué? Tal vez porque los planetas se movían en el elipse conforme a las leyes keplerianas y Galileo prefería las órbitas circulares copernicanas. Esto tal vez refleja cierta actitud galileana que tocaremos más tarde. En 1515, Galileo es denunciado ante la Inquisición por el religioso Niccolò Lorini, perteneciente a la orden dominica. En 1616 se produce la condena del proceso y la autoridad fue especialmente benévola con él, tanto que ni lo nombró en el decreto de condena. La condena en sí, en 1616, le exigía a Galileo que defendiera la doctrina copernicana como una hipótesis y que la obra de Revolution Ilus Orbium debía reflejar que la afirmación del heliocentrismo era una hipótesis. Al fin y al cabo, el heliocentrismo era una teoría que aún no había sido demostrada en aquel momento. Le repulsa esta afirmación.
¿Acaso estás mirando esta historia con la absoluta certeza de que el heliocentrismo es una cosa probada? Pues bien, la primera prueba fehaciente no se obtuvo en 1543 y en 1609. Fue en 1748 cuando se obtuvo la primera prueba experimental indiscutible de la rotación terrestre por el astrónomo británico James Bradley, quien descubrió la aberración de la luz estelar, un fenómeno que solo puede explicarse si la Tierra se está moviendo. Y entre James Bradley están Isaac Newton, que formuló la teoría de la gravitación universal en 1687, y Friedrich Bessel, que en 1838 pudo medir con éxito el paralaje estelar. No, las observaciones de Copérnico por sí solas no eran una prueba concluyente del heliocentrismo. Sus modelos planetarios, aunque más simples que los geocéntricos de Ptolomeo, aún presentaban ciertas discrepancias con las observaciones. No, las observaciones de Galileo por sí solas no constituyeron una prueba definitiva del heliocentrismo. Si bien sus descubrimientos proporcionaron evidencia muy sólida a favor de esta teoría, no eran suficientes para ser constituidos como prueba. El caso es que ni Copérnico, ni Kepler, ni Galileo habían conseguido demostrar la hipótesis heliocéntrica. Que Galileo, Kepler y Copérnico estaban más cerca de la verdad es indiscutible, es indudable. Que estaban luchando contra el consenso y la inercia aristotélica también. Contra ese status quo se mantuvo de manera resuelta y vehemente. Eso hizo que lograra desacreditar muchas creencias que se consideraban incuestionables, pero a la vez le granjeó una tormentosa oposición e indignación por parte de los que había desacreditado. No solo llegó a generar formidables controversias, sino también a refutar y confundir a sus adversarios, porque en lugar de persuadir a sus contradictores, Galileo, con su característica buena pluma, ridiculizaba a sus oponentes, una auténtica necedad. Esto es hora de decir que no hay necesidad de andar aumentando el número de enemigos, sobre todo a base de ingeniosos insultos, cosa que te declinaría de afectarle, como veremos más adelante. Sidereus Nuncius, o Mensajero Sideral, publicado en 1610, causó gran revuelo y, como ya he dicho, la Iglesia Cristiana Católica aceptaba el sistema heliocéntrico como una hipótesis. Hacia 1615, no solo Galileo estaba en problemas con la Inquisición, también lo estaba el sacerdote científico Antonio Fiscarini, exactamente por las mismas razones. El progreso científico no ocurre en el vacío, recordemos. El 12 de abril de ese mismo año, Foscarini recibe el inquisidor Roberto Bellarmino, cardenal, donde dice: si hubiese una verdadera demostración de que el Sol está en el centro del mundo y la Tierra en el tercer cielo, de que el Sol no rodea a la Tierra sino la Tierra al Sol, al explicar las escrituras que parecen contrarias, habría que decir que no las entendemos, más que decir que sea falso lo que está demostrado. Mas yo no creeré que exista tal demostración mientras no me la muestre. El mensajero sideral es notable y su importancia incontestable, pero no es dicha demostración. Séptimo, el juicio de 1633. En 1632, al estilo de cualquier Andrew Wakefield, Galileo decide apelar al público con una publicación en italiano y no en latín, la lengua franca de los científicos de la época. Los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo decide involucrar al público lego en la materia en un debate científico sobre astronomía, un movimiento atrevido en varios sentidos de la palabra, por decirlo menos. En realidad, Galileo se pipió, sin eufemismos. Si bien estaba montado en el caballo ganador del heliocentrismo, pretendió probarlo por el movimiento de las mareas en la Tierra, lo cual simplemente no está así, y en aquella época ya se sabía ampliamente cuál era el verdadero origen, la Luna. De nuevo, un hierro ni más ni menos. No obstante, es de destacar cómo Galileo introduce en su obra necesidad de la experimentación empírica. No tan destacable, pero no menos interesante, fue cómo Galileo modela a su personaje Simplicio, que abogaba por el sistema tolemaico, con el Papa Urbano VIII, su amigo y admirador personal. Un insulto totalmente innecesario, nacido de la soberbia y de la autosuficiencia, que por supuesto fue un gran factor en lo que ayudaría a desencadenar. El imprimatur se condicionó y se entregó con la promesa de que el heliocentrismo se trataría como una hipótesis, promesa que había incumplido desde 1616 y que suprimiría la presunta prueba de las mareas. Galileo hizo caso omiso de todo esto y publicó como lo tenía en intención desde el principio.
Debo llamar la atención de que tanto el juicio de 1616 como el de 1633 son decretos de una congregación, una especie de departamento interno de la Iglesia, y aprobados por el Papa de la época in forma comuni y no ex cathedra. Es decir, no se estaba afirmando o negando doctrina alguna en forma oficial y solemne. Ninguno de los dos juicios y sus resultados se consideran ni deben considerarse como afirmaciones infalibles o dogmas de la fe cristiana católica. En otros videos he hablado en extenso acerca de en qué consiste la infalibilidad papal, de los cuales les dejo los links. A la sorpresa de los que nunca han profundizado en el tema, en el Affaire Galileo se da una paradoja singular. Galileo acertó como teólogo y se equivocó como científico. Los opositores de Galileo aceptaron por lo que se refiere al método científico y se equivocaron como teólogos. Galileo acierta como teólogo, ya que le recuerda a los cristianos católicos y a su jerarquía la muy vieja tradición de tratar a la Biblia como un libro de fe y no de uno para argumentar en cuestiones científicas. Esta actitud era propia de los reformistas, entre ellos Lutero y Calvino, quienes condenaban sin reservas el heliocentrismo por considerarlo contrario a lo que afirmaba su interpretación de la Biblia. Galileo reconoció al mismo tiempo que no sería posible que la Biblia y la ciencia dijesen cosas contrapuestas. Si llegara a aparecer esto en un momento, habría que ver la manera correcta de interpretar la Biblia. Es por eso que la Iglesia Cristiana Católica no defiende ni está involucrada en posturas tales como el creacionismo. Galileo se equivocó como científico porque prometió dar una prueba definitiva del heliocentrismo varias veces y nunca cumplió su promesa. Galileo creía incorrectamente que el heliocentrismo era algo probado e irrefutable. Galileo fue uno de los primeros adalides del método científico tal como lo conocemos ahora, sin embargo, no lo siguió como tal. Los oponentes de Galileo aceptaron como científicos al cuestionar la falta de rigor de Galileo al no portar pruebas y dar como hecho a una hipótesis sin ellas. Pero fracasaron como teólogos al tratar a la Biblia como un libro de ciencias naturales, física, química y astronomía. Y sin embargo, la Iglesia se equivocó. En 1616 y en 1633. Galileo fue condenado el 22 de julio de 1633 por sostener la falsa opinión de que el Sol está en el centro del mundo y que no se mueve, y de que la Tierra no está en el centro del mundo y que se mueve, porque dicha doctrina es contraria a la de la Sagrada Escritura. Por cierto, el Pur Simuove fue inventado en Londres en 1757 por Giuseppe Vivaretti, un periodista brillante pero concepto. La nueva religión de la ciencia necesitaba un mártir desafiante y no un cristiano católico contrito como lo fue Galileo, que era lo suficientemente consciente de que le había salido barata. Estúpida y arrogantemente alegó ante los jueces, algunos de ellos eran hombres de ciencia de su misma envergadura, que su libro no decía lo que todo el mundo sabía que decía y que había querido decir. Usó en el juicio su prueba de las mareas y tampoco le sirvió, tal como debía suceder. El heliocentrismo seguía siendo una hipótesis sin prueba. Por lo demás, Galileo no pasó un solo día en la cárcel ni antes de ir juez. Tampoco sufrió ningún tipo de violencia física. Pasó el proceso hospedado por cuenta de la Santa Sede en un Airbnb, en una vivienda de 5 habitaciones y con servidumbre. Después de la sentencia fue alojado en la sombría Vigo, en la espléndida Villa Medici. De ahí, ya condenado, fue huésped del arzobispo de Siena, uno de sus más grandes partidarios. Finalmente llegó a su villa en Arceto, llamada inconspicuamente La Joya. No perdió la estima ni la amistad de obispos ni científicos, muchos a su vez religiosos. Nunca se le impidió seguir con su trabajo y sus estudios, lo que le permitió publicar discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Su obra maestra. En ella, ahora Simplicio representaba al Galileo de su juventud. En 1979, Juan Pablo II reconoció que Galileo tuvo que sufrir por parte de hombres y organismos de la Iglesia. En 1992, después de una nueva investigación, se determinó que la condena recibida por Galileo no era justa. Conclusión. En mi humilde opinión, el Affaire Galileo es un proceso de peer review en el que nadie era ni podía ser consciente de su papel en aquel momento de la historia. Primero, el proceso se llevó como un juicio en el que potencialmente la vida de Galileo estuvo en riesgo, cuando debía haber sido una indagación y una investigación. Galileo había hecho grandes descubrimientos y hallazgos, pero no pudo probar fehacientemente su hipótesis.
Las correcciones del proceso de peer review, aunque acertadas, quedaron invalidadas por los métodos que se usaron. A diferencia de Andrew Wakefield, la carrera de Galileo no menguó, ni fue truncada, ni fue desestimulada por nadie. La falta, deliberada o no, de ver el affair Galileo como lo que fue, sirvió de munición contra la Iglesia Cristiana Católica. Este affair fue decididamente aprovechado por los iniciadores de la Ilustración para darse a ellos una gloria que nunca les correspondió y que hasta el día de hoy nunca fue rectificada. También fue aprovechada en forma muy irónica por los partidarios de la Reforma, una campaña de desinformación de 390 años. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡Cámbiale, Marge! No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. Mientras tanto, seguiremos en la búsqueda del conocimiento porque ya sabemos quién es la verdad, el camino y la vida. Bueno, gracias por llegar hasta aquí conmigo. Por favor, no dejen de darle like, comentar, suscribirse, compartir y verificar las notificaciones, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Tomen eso, inquisidores de pacotilla.